En el otoño de 1891, en el pequeño pueblo industrial de Millersville, Pensilvania, las autoridades locales hicieron un descubrimiento tan perturbador que los registros oficiales fueron inmediatamente sellados y permanecieron clasificados durante más de 30 años. 17 personas fueron encontradas encadenadas en el sótano del abandonado Teatro de la Ópera de Millersville. Sus cuerpos mostraban signos de cautiverio prolongado y abuso sistemático. Lo que hizo que este caso fuera aún más espantoso fue que todas las 17 víctimas supuestamente estaban muertas. Sus certificados de defunción habían sido archivados meses, incluso años antes, en 3 condados diferentes. El hombre responsable, Cornelius Van Eyre, había estado operando lo que parecía ser un circo itinerante legítimo durante más de una década, pero bajo las carpas coloridas y las multitudes de niños riendo, se encontraba uno de los esquemas más retorcidos de explotación humana jamás documentados en la historia de Estados Unidos. El periódico local fue prohibido de imprimir los detalles completos y los testigos fueron amenazados con el silencio por funcionarios corruptos que se habían beneficiado de esta pesadilla empresarial durante años. Antes de continuar con la historia de Cornelius Van Eyre y su gabinete de maravillas, quiero preguntarte algo importante. Si historias como esta te fascinan tanto como a mí, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas nuestras investigaciones sobre los más oscuros misterios históricos de América. Y tengo curiosidad, ¿de dónde nos escuchas esta noche? Deja un comentario abajo y dime tu estado o ciudad. Ahora, vamos a sumergirnos en lo que realmente ocurrió en Millersville, Pensilvania, en ese terrible otoño de 1891. El descubrimiento que expuso la operación de Van Eyre no vino a través de un trabajo policial diligente, sino por un desesperado acto de valentía por parte de alguien que fue testigo del horror de primera mano. Millersville en 1891 era un pueblo atrapado entre dos mundos. El viejo campo de Pensilvania con sus colinas onduladas y sus comunidades de inmigrantes alemanes estaba cediendo rápidamente al progreso industrial. Las minas de carbón salpicaban el paisaje y la recientemente completada rama del ferrocarril de Pensilvania había traído prosperidad a algunos y desesperación a otros. La población había crecido a casi 8.000 almas, muchos de ellos inmigrantes recientes de Irlanda, Alemania y Europa del Este, atraídos por promesas de trabajo constante en las minas y fundiciones de acero. Era un pueblo donde la gente se metía en sus propios asuntos, donde el pasado de un hombre importaba menos que su capacidad para trabajar duro y pagar sus deudas. Esta actitud de ceguera voluntaria demostró ser exactamente lo que Cornelius Van Eyre necesitaba para operar su retorcida empresa durante tantos años sin ser detectado. Van Eyre mismo era una figura imponente, alto, bien vestido, con la clase de presencia dominante que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba. Afirmaba ser de una familia rica neerlandesa en Nueva York, aunque nadie se había molestado en verificar su origen. Lo que importaba era que su dinero era real, y lo gastaba libremente en las tiendas y tabernas de Millersville. Había comprado el viejo Teatro de la Ópera en 1887, supuestamente para usarlo como cuartel de invierno para su espectáculo itinerante, el Gabinete de Maravillas de Vandermeer. El Gabinete de Maravillas era, a todas luces, un circo itinerante típico de la época. Contaba con acróbatas, actos de animales, actuaciones musicales y, sí, un espectáculo de fenómenos. Tales exhibiciones eran enormemente populares en la América de finales del siglo XIX, atrayendo multitudes que pagaban buen dinero para mirar a personas con diferencias físicas o discapacidades. Lo que diferenciaba el espectáculo de Van Eyre, según los locales, era la calidad extraordinaria de sus intérpretes y la calidad inquietante, casi sobrenatural, de sus actos. Estaba Elisa, conocida como la mujer serpiente de huesos, cuyo cuerpo podía contorsionarse de maneras que desafiaban la anatomía humana. Estaba el gigante Johann, el coloso bávaro, que medía casi 2,5 metros de altura y podía doblar barras de hierro con sus manos desnudas. La más memorable era la pequeña Mary Catherine, conocida como el ángel cantante, una joven con una voz hermosa que parecía haber perdido ambos brazos, aunque sus mangas siempre estaban cuidadosamente arregladas para ocultar la verdadera naturaleza de su condición. Lo que las audiencias no sabían era que muchos de estos artistas no se habían unido voluntariamente al grupo de Van Eyre. Habían sido cuidadosamente seleccionados, adquiridos por medios que no se entenderían
sabían completamente hasta ese terrible día de octubre cuando la verdad saldría a la luz. Finalmente salió a la luz. El sheriff del pueblo, Josiah Cranwell, era un hombre que se había acostumbrado al acuerdo que Banner había propuesto poco después de su llegada. Un pago mensual de 50 pesos, más de lo que la mayoría de los hombres en Millsville ganaban en 2 meses. Aseguraba que Cranwell no hiciera preguntas incómodas sobre las prácticas comerciales de Banner o los ocasionales informes de personas desaparecidas que parecían coincidir con las visitas del circo a los pueblos vecinos. El doctor Heinrich Kellerman había llegado a Millsville 6 meses después de venir, afirmando ser un médico alemán especializado en trastornos del desarrollo humano. Alquiló una pequeña oficina encima de la tienda general y rápidamente se estableció como socio comercial de Banner y el consultor médico oficial del espectáculo. Lo que la gente del pueblo no sabía era que las credenciales médicas de Kellerman estaban completamente fabricadas y su verdadera especialidad era la química, específicamente en la preparación de drogas que podían mantener a las personas dóciles y sumisas durante periodos prolongados. Los 3 hombres, Vandermeer, Cranwell y Kellerman, habían creado lo que creían que era la empresa criminal perfecta. Identificarían candidatos adecuados en pequeños pueblos de Pensilvania y los estados circundantes. Personas con discapacidades, características físicas inusuales o simplemente aquellas que no serían inmediatamente echadas de menos. Los huérfanos eran particularmente valiosos como objetivos, al igual que los inmigrantes recientes sin conexiones familiares en América. Su método era sofisticado para su época. Kellerman se hacía pasar por un médico que ofrecía exámenes o tratamientos médicos gratuitos a individuos vulnerables. Una vez que los tenía a solas, una mezcla cuidadosamente preparada de ordinum y otros opiáceos los dejaba inconscientes. Cuando despertaban, se encontraban a cientos de millas de distancia, encadenados en el sótano del Teatro de la Ópera de Millsville sin recordar cómo habían llegado allí. Pero el verdadero horror de la operación de Vandermeer iba mucho más allá del simple secuestro. Era un proceso sistemático de descomponer a los seres humanos y reconstruirlos como intérpretes utilizando técnicas que combinaban manipulación psicológica, abuso físico y dependencia química. El objetivo no era solo hacer que actuaran, sino hacer que creyeran que no tenían otra opción, ni pasado, ni futuro más allá de su papel en el gabinete de maravillas. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Vandermeer apareció la noche del 12 de octubre de 1891, cuando una joven entró tambaleándose en la oficina del Millerville Weekly Gazette, apenas consciente y hablando en lo que parecían fragmentos desconectados. Thomas Fairchild, el editor del periódico y reportero principal, estaba trabajando hasta tarde cuando escuchó los golpes frenéticos en su puerta. Cuando la abrió, encontró a una chica que parecía tener unos 20 años, aunque la desnutrición había dificultado determinar su edad exacta. Su ropa estaba raída, sus pies descalzos y sangrando, y sus ojos mostraban una expresión salvaje y aterrorizada que Fairchild nunca olvidaría. «Todavía están allí abajo», susurró, sujetándole el brazo con una sorprendente fuerza. «En la oscuridad, no pueden salir. Las cadenas son demasiado pesadas». Fairchild la ayudó a sentarse en una silla y le ofreció agua, que ella bebió con avidez. A medida que se calmaba gradualmente, su historia comenzó a emerger en fragmentos que inicialmente no tenían mucho sentido. Habló de un lugar debajo del Teatro de la Ópera donde las personas eran mantenidas en pequeñas habitaciones, de un hombre que venía con agujas y medicina amarga, de ser obligada a practicar los mismos movimientos una y otra vez hasta que su cuerpo gritaba de dolor. «Mi nombre es Sarah», dijo, aunque parecía incierta incluso sobre este hecho básico. «Sarah Henley. Creo que soy de Lancaster. Pero me dijeron que estaba muerta. Me mostraron papeles que decían que estaba muerta». Fairchild al principio fue escéptico. La historia de la chica era tan extravagante y su estado mental tan frágil que se preguntó si podría estar sufriendo de algún tipo de demencia o histeria. Pero algo en su desesperación, los detalles específicos que proporcionaba y el terror genuino en sus ojos le convenció de que estaba diciendo la verdad sobre algo. Sarah describió el diseño del sótano de la ópera con un detalle asombroso, incluyendo características arquitectónicas que Fairchild sabía que eran precisas. Habló de personas específicas, otros cautivos, proporcionando nombres y descripciones que eran demasiado consistentes y detalladas para ser delirios. Lo más convincente de todo, sabía cosas sobre las operaciones comerciales de Banner que ningún extraño debería haber podido conocer. «Hay un libro de contabilidad», dijo, su voz se fortalecía a medida que hablaba. «El señor Banner lo guarda en su oficina. Tiene todos nuestros nombres, de dónde venimos, cuánto costamos. Nos llama sus inversiones.
Algunas de las entradas datan de hace años, señor Fairchild, años. A medida que Sarah continuaba su relato, Fairchild comenzó a entender el alcance de lo que ella describía. Esto no era simplemente un caso de explotación o abuso. Era una empresa criminal organizada que había estado operando bajo las narices de todos durante la mayor parte de una década. La realización lo llenó de una combinación de horror y emoción profesional. Si la historia de Sarah era verdadera, estaba ante la historia más grande de su carrera. Pero primero, necesitaba pruebas. Y obtener esas pruebas significaba enfrentarse a algunos de los hombres más poderosos de Millsville. Hombres que tenían los recursos y las conexiones para destruir a cualquiera que amenazara su operación. La fuga de Sarah solo había sido posible debido a un error en su medicación nocturna. El asistente de Kellerman, un joven nervioso llamado Peter, que ayudaba en el cuidado diario de los cautivos, había calculado mal su dosis de ordinum. En lugar del estupor que usualmente seguía a su medicación, Sarah experimentó una claridad y alerta inusuales. Cuando Peter no aseguró adecuadamente sus grilletes durante lo que debería haber sido su periodo más débil, ella logró liberarse. El sótano del Teatro de la Ópera era un laberinto de pequeñas habitaciones sin ventanas que habían sido convertidas en celdas. Cada habitación contenía a un solo cautivo encadenado a la pared de tal manera que podían acostarse pero no alcanzar la puerta. Un sistema complejo de poleas y cerraduras aseguraba que solo Vandermeer y Kellerman pudieran liberar las restricciones. La habitación de Sarah estaba al lado de la de Jan, el gigante que las audiencias conocían como el Coloso Bávaro. A través de conversaciones susurradas durante meses, ella había aprendido su verdadero nombre, Jan Brenner, un inmigrante simple de Baviera, que había estado trabajando como obrero portuario en Filadelfia cuando los hombres de Kellerman lo encontraron. El enorme tamaño de Joan y su naturaleza amable lo habían hecho perfecto para los fines de venir, pero la constante medicación y el abuso psicológico lo habían reducido a un estado infantil de dependencia. En la habitación al otro lado de ella estaba Mary Catherine, el ángel cantante, cuyo verdadero nombre era Caterina Lee. Caterina había nacido con una rara condición que había resultado en el subdesarrollo de sus brazos, pero poseía una voz de canto extraordinaria que la había convertido en una celebridad local en su ciudad natal de Scranton. Había desaparecido después de aceptar una invitación para audicionar para lo que ella creía que era una compañía teatral legítima que había estado en funcionamiento 3 años antes. El horror de su situación iba más allá del cautiverio físico. Vandermeer y Kellerman habían trabajado sistemáticamente para destruir su sentido de identidad y esperanza. Les dieron nuevos nombres, nuevos antecedentes, y se les dijo constantemente que sus familias creían que estaban muertos. Se preparaban y archivaban certificados de defunción falsos con las autoridades locales, a menudo con la ayuda del sheriff Cramwell, quien mantenía contactos en varios condados de Pensilvania. La manipulación psicológica era quizás incluso más cruel que el abuso físico. A los cautivos se les decía que sus familias habían dejado de buscarlos, que los habían olvidado y abandonado. Se les mostraban cartas falsificadas supuestamente de seres queridos, expresando alivio de que su carga había sido eliminada. Para muchos de los cautivos, particularmente aquellos que habían sido mantenidos durante años, este asalto sistemático a su sentido de valía personal y conexión con el mundo exterior había sido devastadoramente efectivo. Fairchild pasó los siguientes 3 días investigando en silencio las afirmaciones de Sarah, y lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Una revisión de los certificados de defunción archivados en Millsville y los condados circundantes durante los últimos 5 años reveló un patrón perturbador. Un número inusualmente alto de individuos con discapacidades o diferencias físicas había supuesto que murieran en accidentes o de enfermedades repentinas, a menudo con un testimonio de testigos mínimo y investigaciones superficiales. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que muchos de estos individuos fallecidos guardaban sorprendentes semejanzas con los intérpretes en el espectáculo de Van Eyre. Las fechas también coincidían casi perfectamente con el calendario de viajes del circo por varios pueblos de Pensilvania. Armado con estas pruebas preliminares, Fairchild tomó la decisión de confrontar directamente al sheriff Cramwell. Fue una decisión que casi le cuesta la vida. La oficina de Cramwell estaba ubicada en el sótano del ayuntamiento, un espacio pequeño que olía
a tabaco de pipa y cuerpo sin lavar. Cuando Fairchild llegó la mañana del 16 de octubre, encontró al sheriff limpiando su revólver, una actividad que parecía calculada para enviar un mensaje. Tom, dijo Cranwell sin mirar hacia arriba desde su arma, escuché que has estado haciendo algunas preguntas interesantes en el pueblo. Fairchild se había preparado para esta conversación, pero al enfrentarse a Cranwell en su guarida, rodeado de carteles de búsqueda y los implementos de la ley, sintió que su confianza flaqueaba. Aún así, continuó con su investigación sobre los certificados de defunción y su sospechoso momento. La respuesta de Cranwell fue rápida y brutal. Sin previo aviso, golpeó a Fairchild en la cara con la culata de su revólver, enviando al periodista al suelo, con sangre saliendo de una herida sobre su ojo izquierdo. Fairchild miró hacia arriba y vio a Cranwell de pie sobre él, con el arma apuntando directamente a su cabeza. «Vas a olvidar todo lo que te dijo esa chica loca», dijo Cranwell, su voz calmada y conversacional. «Vas a olvidar que la viste. Y si escucho que has estado difundiendo historias sobre ciudadanos ejemplares como el señor Vandermeer». «Bueno, los accidentes ocurren en pueblos mineros, Tom. Los hombres desaparecen todo el tiempo». Pero Cranwell había cometido un error crítico. En su arrogancia, había confirmado esencialmente la historia de Sarah mientras revelaba su propia implicación en la conspiración. Fairchild, a pesar de su terror, seguía pensando como un periodista. Cada palabra que Cranwell decía era más evidencia de la corrupción que había permitido que la operación de Venir prosperara. Fairchild salió de la oficina del sheriff convencido de que estaba en peligro mortal, pero también más decidido que nunca a exponer la verdad. Sabía que no podía confiar en la policía local y que cualquier intento de contactar con las autoridades estatales o federales probablemente resultaría en que Cranwell se enterara antes de que llegara ayuda. Su solución fue brillante y desesperadamente peligrosa. Si no podía llevar a las autoridades hasta la evidencia, llevaría la evidencia a las autoridades y al público. Durante la semana siguiente, Fairchild trabajó con Sarah para planificar una infiltración en el sótano del Teatro de la Ópera. El conocimiento de Sarah sobre el diseño del edificio y las rutinas de los guardias sería crucial, pero el plan requeriría un tiempo preciso y no poca suerte. El objetivo no era el rescate. Eso requeriría más recursos de los que Fairchild poseía. En su lugar, reunirían pruebas irrefutables de la existencia de los cautivos y de la empresa criminal de Vanir. Fairchild fotografiaría las celdas del sótano, documentaría las condiciones de los prisioneros y, si fuera posible, obtendría copias de los registros de Vanir. Pero mientras se preparaban para esta peligrosa misión, ni Fairchild ni Sarah se dieron cuenta de que sus actividades no habían pasado desapercibidas. Que German, cuya formación en observación y análisis lo hacía naturalmente paranoico, había comenzado a sospechar que la fuga de Sarah no había sido tan aleatoria como parecía inicialmente. La noche del 23 de octubre, cuando Fairchild se preparaba con su equipo fotográfico para la infiltración planeada para la noche siguiente, que German hizo un descubrimiento inquietante. Un inventario rutinario de sus suministros médicos reveló que varios frascos de cloroformo faltaban, junto con una cantidad de productos químicos fotográficos que no tenían uso médico legítimo. La realización de que alguien estaba planeando documentar su operación llevó a que German a entrar en pánico. Inmediatamente, contactaron a Venir y Cranwell, y los tres hombres comenzaron a implementar lo que llamaron su protocolo de emergencia. Un plan que habían desarrollado para la posibilidad de que su operación pudiera ser descubierta. El protocolo de emergencia era simple en su brutalidad: eliminar toda evidencia, incluidos los cautivos mismos. Lo que Fairchild y Sarah no sabían era que su infiltración planificada había sido anticipada. El descubrimiento de que German sobre los productos químicos faltantes había llevado a los conspiradores a acelerar drásticamente su cronograma. En lugar de esperar a ver qué evidencia podría ser reunida en su contra, decidieron eliminar la amenaza por completo. En la noche del 24 de octubre de 1891, cuando Fairchild y Sarah se acercaron al Teatro de la Ópera bajo el manto de la oscuridad, caminaron directamente hacia una trampa que había sido cuidadosamente preparada para ellos. El edificio parecía desierto, exactamente como Sarah había predicho que estaría. Vanier y sus asociados normalmente pasaban sus noches en el Millsville Social Club, un establecimiento privado donde los residentes adinerados e influyentes del pueblo se reunían para beber.
comer, jugar y hacer negocios alejados de miradas curiosas. Esta rutina le había dado a Sarah la oportunidad que necesitaba para escapar, y Fairchild confiaba en que eso les daría la cobertura necesaria para su investigación. Entraron por una ventana del sótano que Sarah había dejado deliberadamente sin cerrar durante su escape. El sótano estaba completamente oscuro, lleno del olor a desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más. Un olor dulce y empalagoso que Fairchild no pudo identificar de inmediato. Usando una pequeña lámpara con una llama fuertemente oscurecida, comenzaron a navegar por el laberinto de celdas improvisadas. Lo que Fairchild vio en esa tenue luz lo perseguiría por el resto de su vida. Los cautivos estaban en condiciones mucho peores de lo que las descripciones de Sarah le habían preparado. Muchos parecían estar severamente desnutridos, con sus cuerpos marcados por signos de abuso sistemático y experimentación médica. Varios parecían estar en estados de estupor inducido por drogas, respondiendo mínimamente a los intentos susurrados de Sarah para comunicarse con ellos. Joan, el gigante amable, estaba encadenado con grilletes que habían desgastado profundamente sus muñecas y tobillos. Su enorme cuerpo se había reducido a piel y huesos, y sus ojos mostraban una expresión vacía que hablaba de una mente que había sido rota más allá de la reparación. Cuando Sarah pronunció su nombre, él la miró con un destello de reconocimiento, pero parecía incapaz de comprender lo que sucedía. Caterina Lee estaba en condiciones aún peores. La hermosa voz que una vez la había convertido en una celebridad local se había reducido a un susurro de caballo, aparentemente el resultado de un daño en su garganta debido a las representaciones forzadas mientras estaba bajo la influencia de las drogas de Kellerman. Estaba consciente, pero parecía incapaz de concentrarse en nada por más de unos segundos a la vez. Cuando Fairchild comenzó a preparar su equipo fotográfico para documentar estos horrores, Sarah se movió por el sótano, revisando a otros cautivos y susurrando palabras de aliento. Fue durante este proceso cuando hicieron un descubrimiento que transformó su comprensión de la operación de venir de meramente criminal a algo que se acercaba a lo demoníaco. En lo que había sido la bodega de vinos del Teatro de la Ópera, encontraron un laboratorio improvisado donde Kellerman realizaba sus experimentos. Mesas llenas de botellas de vidrio, jeringas e instrumentos quirúrgicos sugerían procedimientos médicos que iban mucho más allá de la simple sedación. Notas detalladas escritas en alemán pero parcialmente traducidas al inglés describían experimentos en modificación de comportamiento, tolerancia al dolor y lo que Kellerman llamaba reconstrucción psicológica. Pero la evidencia más condenatoria se encontró en la oficina de Baneir, ubicada en lo que había sido la taquilla del Teatro de la Ópera. Oculto detrás de un panel falso estaba el libro de contabilidad que Sarah había descrito, pero su contenido era mucho más extenso de lo que ella había imaginado. El libro de contabilidad contenía registros detallados de 43 individuos que habían sido adquiridos para el Gabinete de Maravillas a lo largo de un periodo de 8 años. Cada entrada incluía el nombre real de la persona, el lugar de origen, las circunstancias de su adquisición y su identidad en el escenario asignada. Aún más perturbadoras eran las anotaciones que indicaban que cautivos habían muerto bajo custodia y cómo se habían ocultado sus muertes. 17 individuos estaban listados como intérpretes activos actuales. Los 26 restantes estaban marcados como descontinuados. Un eufemismo que Fairchild se dio cuenta que debía referirse a cautivos que habían muerto durante su encarcelamiento o que habían sido asesinados cuando se volvieron demasiado enfermos o psicológicamente dañados para actuar. Pero mientras Fairchild fotografiaba las páginas del libro de contabilidad a la luz de su lámpara sombreada, un sonido proveniente de las escaleras del sótano hizo que su sangre se congelara. Pasos pesados descendían hacia ellos, acompañados por el bajo murmullo de voces. Su trampa se había activado. El dulce y empalagoso olor que Fairchild había notado antes de repente se volvió reconocible. Era cloroformo, y la concentración en el aire estaba aumentando rápidamente. Alguien había estado bombeando el químico en el sistema de ventilación del sótano, probablemente durante varios minutos antes de que se dieran cuenta de que estaban en peligro. Sarah, que había estado moviéndose entre las celdas, revisando a otros cautivos, de repente colapsó cerca del extremo más alejado del sótano. Fairchild, luchando contra los efectos de la droga, logró reunir su cámara y las páginas más importantes del libro de contabilidad antes de que su propia conciencia comenzara a desvanecerse. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la imponente figura de Cornelius Baneir descendiendo las escaleras,
llevando una lámpara en una mano y un revólver en la otra. Detrás de él venían el sheriff Cramwell y el doctor Kellerman, junto con dos hombres que Fairchild no reconoció, presumiblemente matones, contratados para ayudar a implementar su protocolo de emergencia. A medida que la conciencia se desvanecía, Fairchild se dio cuenta con total claridad de que él y Sarah estaban a punto de convertirse en las próximas entradas en el libro de contabilidad de venir de adquisiciones descontinuadas. Cuando Fairchild recobró la conciencia, se encontró en una de las celdas del sótano, encadenado a la pared con las mismas pesadas cadenas que mantenían a los otros cautivos. Su cámara había desaparecido junto con las páginas del libro de contabilidad que había intentado preservar. Sarah estaba en la celda junto a la suya, aún inconsciente debido al cloroformo. Las siguientes horas trajeron un nivel de terror que Fairchild nunca imaginó posible. Van Eyre, Kellerman y Cramwell se turnaron para interrogarlo, exigiendo saber a quién más le había contado sobre su operación y si había logrado enviar alguna información a las autoridades externas. Sus métodos fueron brutales pero calculados. Kellerman, aprovechando su conocimiento de la anatomía humana y el dolor, infligió agonías que no dejaban marcas permanentes, pero que eran exasperantes más allá de la descripción. Cramwell confiaba en técnicas más tradicionales, palizas con correas de cuero, casi ahogamientos en cubos de agua helada y la tortura psicológica de descripciones detalladas de lo que le sucedería a Sarah si Fairchild no cooperaba. Pero fue Van Eyre quien demostró ser el interrogador más aterrador. Su enfoque era fríamente intelectual, casi académico en su precisión. Parecía genuinamente curioso sobre las motivaciones de Fairchild, haciéndole preguntas detalladas sobre su origen, su familia, sus aspiraciones como periodista. Gradualmente se hizo claro que Van Eyre estaba evaluando si Fairchild podría convertirse en otro intérprete para su gabinete de maravillas. Tienes una cierta presencia, Thomas, reflexionó Van Eyre durante una de sus conversaciones. Ojos inteligentes, buena estructura ósea. Con el entrenamiento adecuado y algunos ajustes, podría ser bastante convincente en el escenario. Estoy pensando quizás en el erudito de las penas o el caballero melancólico. Podríamos desarrollar un acto alrededor de tu supuesto pasado trágico. Un hombre de letras que enloqueció por conocimiento prohibido. La manera casual en que Vandermeer hablaba de transformarlo en una mercancía de actuación era quizás más aterradora que cualquier tortura física. Demostraba la completa ausencia de empatía humana normal que le había permitido operar su negocio durante tantos años. Pero incluso mientras soportaba estos interrogatorios, Fairchild estaba recopilando información. Los interrogatorios revelaron que la operación era mucho más extenso de lo que había inicialmente comprendido. Vanier tenía contactos en al menos 6 estados, una red de funcionarios corruptos y profesionales médicos que ayudaban a identificar y adquirir candidatos adecuados para sus espectáculos. Aún más perturbador fue la revelación de que el Gabinete de Maravillas no era la única empresa de Vanier. También operaba lo que él llamaba exhibiciones privadas, representaciones exclusivas para clientes adinerados que pagaban precios premium por entretenimientos más íntimos y perturbadores. Estos espectáculos privados a menudo involucraban representaciones forzadas de naturaleza sexual o violenta, y eran estas exhibiciones las que generaban la mayoría de las ganancias de Vanier. El protocolo de emergencia que había sido activado por la investigación de Fairchild no solo involucraba la eliminación de testigos, sino la disolución completa de la operación en Millsville. Vandermeer ya había comenzado a hacer arreglos para reubicar su operación en una instalación en Ohio, donde un director corrupto de asilo había acordado proporcionar cobertura para sus actividades. El plan contemplaba el asesinato de todos los cautivos actuales, la destrucción de todos los registros y la simulación de muertes por accidentes de cualquier persona que pudiera conectar a Van Eyre con la operación. Esto incluía no solo a Fairchild y Sarah, sino también a varios habitantes del pueblo que habían hecho preguntas incómodas a lo largo de los años, e incluso a Peter, el nervioso asistente de Kellerman, quien era considerado un riesgo de seguridad. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Millsville se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Pero Van Eyre había cometido un error crucial en sus cálculos. Había supuesto que Fairchild estaba trabajando solo, motivado por nada más que la curiosidad periodística y la ambición personal. Lo que no sabía era que Fairchild había estado llevando una correspondencia secreta con su ex colega en el Philadelphia Inquirer, Margaret Alton, quien se había establecido como una de las pocas periodistas de investigación femeninas del país. Fairchild había
estado enviando cartas semanales a Dalton, inicialmente como una cortesía para mantenerla informada sobre la vida en los pequeños pueblos de Pensilvania, pero a medida que se fue volviendo sospechoso de la operación de Vandermeer, sus cartas adoptaron un tono diferente. En su última carta enviada solo 2 días antes de la fuga de Sarah, había expresado explícitamente sus preocupaciones sobre el gabinete de maravillas y había solicitado que Dalton contactara a las autoridades federales si no tenía noticias de él en un plazo de 10 días. Ese plazo de 10 días se acercaba rápidamente y Dalton ya había comenzado a hacer consultas con contactos en el Departamento del Tesoro y el recién formado Buró de Investigación. Además, había tomado la precaución de reenviar copias de las cartas de Fairchild a colegas de periódicos en Pittsburgh y Nueva York, asegurándose de que la historia no pudiera ser completamente suprimida, incluso si algo le sucedía a ambos. En la mañana del 28 de octubre de 1891, cuando Banner estaba ultimando sus planes para eliminar toda evidencia de su operación, un telegrama llegó a la oficina del telégrafo de Millerville que cambiaría todo. Estaba dirigido al sheriff Cramwell, pero su contenido estaba destinado a una audiencia muy diferente. El telegrama era de Margaret Dalton y estaba deliberadamente redactado para parecer rutinario mientras servía en realidad como una advertencia para Fairchild. Decía, el sheriff Cramwell está realizando investigaciones para un artículo sobre espectáculos itinerantes. Requiere entrevista con Thomas Fairchild y Cornelius Banner. Las autoridades federales están interesadas en las prácticas comerciales regionales. Llegarán el 1 de noviembre con un equipo de documentación. Por favor, organice las reuniones. Murray Dalton, Philadelphia Inquirer. El operador de telégrafos, un hombre parlanchín llamado Henry Walls, que se enorgullecía de estar informado sobre todos los asuntos del pueblo, inmediatamente llevó el telegrama a la atención de Cramwell. Pero Walls también lo mencionó a varias otras personas durante su ronda diaria, incluido el camarero del Millsville Social Club, quien se lo comentó a Banner esa misma noche. La realización de que las autoridades federales estaban interesadas en su operación llevó a Banner a entrar en pánico. El protocolo de emergencia, que había sido diseñado para eliminar a los amenazas, fue completamente inadecuado para enfrentar a los investigadores federales y la atención de la prensa nacional. Aún peor, la referencia del telegrama a un equipo de documentación sugería que Dalton ya poseía evidencia de irregularidades. Si esa evidencia se había compartido con las autoridades federales, la red de funcionarios locales corruptos de Banner no podría proporcionar ninguna protección. Ante el colapso de todo lo que había construido, Banner tomó una decisión que finalmente llevaría a su caída. En lugar de intentar huir o destruir la evidencia, decidió acelerar su cronograma e implementar la versión más extrema de su protocolo de emergencia. Eliminaría a todos los cautivos de inmediato, simularía un devastador incendio que destruiría el teatro de la ópera y toda la evidencia de su operación, y luego desaparecería con los activos que pudiera liquidar rápidamente. El plan era desesperado y mal concebido, pero en su pánico, Banner no veía ninguna alternativa. Lo que no se dio cuenta fue que su decisión impulsada por el pánico de actuar rápidamente le daría a sus cautivos y a las autoridades la oportunidad que necesitaban para poner fin a su reinado de terror. La noche del 29 de octubre de 1891 comenzó con lo que parecía ser la ejecución sistemática del protocolo de emergencia de Vandermeer. Kellerman había preparado dosis masivas de morfina y estricnine con la intención de envenenar rápidamente y de manera relativamente silenciosa a los 17 cautivos. El plan era que sus cuerpos fueran empapados con queroseno y quemados junto con el teatro de la ópera, eliminando toda evidencia física de su encarcelamiento. Pero Peter, el nervioso asistente de Kellerman, finalmente había alcanzado su punto de quiebre. El joven había estado atormentado por la culpa por su participación en la operación durante meses, y la perspectiva de ver a 17 personas ser asesinadas a sangre fría era más de lo que su conciencia podía soportar. En lugar de ayudar a Kellerman a preparar el veneno, Peter tomó una decisión desesperada que salvaría múltiples vidas. Escapó del teatro de la ópera y corrió hasta la casa del reverendo Samuel Brooks, el pastor de la iglesia metodista de Millville y una de las pocas figuras locales que nunca había sido corrompida por la influencia de Banner. Al principio, Brooks desestimó la historia frenética de Peter
como las divagaciones de un loco, pero el conocimiento detallado del joven sobre el diseño del teatro de la ópera y sus descripciones precisas de personas que supuestamente habían muerto años antes gradualmente convencieron al reverendo de que estaba diciendo la verdad. Trabajando juntos, Brooks y Peter desarrollaron un plan para alertar a las autoridades estatales mientras evitaban simultáneamente el asesinato inmediato de los cautivos. Brooks enviaría telegramas urgentes a la Policía Estatal de Pensilvania y a la oficina del gobernador, mientras Peter regresaría al teatro de la ópera e intentaría retrasar la operación de envenenamiento de Kellerman. Pero su plan enfrentaba un obstáculo crítico: el tiempo. Kellerman ya había comenzado a administrar lo que les dijo a los cautivos que eran sedantes de rutina, pero que en realidad eran la primera etapa de un proceso de envenenamiento en 3 partes diseñado para causar lo que parecerían muertes naturales por insuficiencia cardíaca. El regreso de Peter al teatro de la ópera fue una obra maestra de improvisación desesperada. Le dijo a Kellerman que Cranwell quería interrogar a los cautivos una última vez antes de su eliminación, ganando valiosas horas mientras los telegramas del reverendo llegaban a la capital del estado. Mientras tanto, en su celda del sótano, Fairchild había estado trabajando en su propio plan desesperado de escape. La exposición al cloroformo y las golpizas posteriores lo habían dejado debilitado, pero su mente permanecía aguda. Había notado que las restricciones de su celda, aunque efectivas, estaban sujetas a una sección de la pared del sótano que había sido dañada por años de humedad y asentamiento. Usando una combinación de palanca y presión persistente, había comenzado gradualmente a aflojar el perno de anclaje de la mampostería que se desmoronaba. El proceso era agonizantemente lento y doloroso, y tuvo que tener cuidado de no dejar que sus captores notaran sus esfuerzos durante sus controles periódicos. A medida que la noche avanzaba, varios elementos comenzaron a converger de maneras que ninguno de los participantes había anticipado. El perno de anclaje de Fairchild finalmente se aflojó aproximadamente al mismo tiempo que Peter implementaba sus tácticas de retraso en el piso superior, y justo cuando los primeros oficiales de la policía estatal comenzaban su viaje hacia Millerville en respuesta a los telegramas del reverendo Brooks, la fuga de Fairchild de su celda fue solo el comienzo de una fase aún más peligrosa de su calvario. El sótano todavía estaba custodiado, y él estaba debilitado por días de cautiverio y tortura, pero su conocimiento del diseño del edificio, adquirido durante su breve expedición fotográfica, le permitió navegar por el laberinto de pasillos y llegar a los otros cautivos. Lo que encontró cuando comenzó a liberar a los demás prisioneros fue un testimonio tanto de la capacidad humana para la resistencia como de los efectos devastadores del abuso psicológico prolongado. Muchos de los cautivos estaban tan drogados o psicológicamente rotos que no podían comprender lo que sucedía. Otros, especialmente aquellos que habían estado prisioneros durante años, temían que cualquier intento de escape resultara en castigos aún peores. Sarah, a pesar de su propio trauma, resultó ser invaluable al convencer a los otros cautivos de que esa era su única oportunidad para la libertad. Su escape anterior le había dado credibilidad con el grupo, y su conocimiento de los miedos y capacidades individuales de cada persona le permitió comunicarse eficazmente incluso con aquellos que apenas estaban conscientes. Pero sus esfuerzos de liberación se complicaron por el estado físico de muchos cautivos. Joan, el gigante amable, estaba tan debilitado por la desnutrición que apenas podía caminar. Catherine O'Malley había desarrollado una condición respiratoria grave que hacía cualquier esfuerzo físico extremadamente difícil. Varios otros tenían heridas o condiciones médicas que se habían dejado deliberadamente sin tratar como parte de los mecanismos de control de Kellerman. Mientras trabajaban para liberar a tantas personas como fuera posible, Fairchild y Sarah pudieron escuchar cada vez más actividad en los pisos superiores. Voces gritando, pasos pesados y lo que sonaba como muebles siendo movidos sugerían que Banner y sus asociados estaban implementando algún aspecto de su protocolo de emergencia. La situación alcanzó un punto crítico cuando Kellerman, al sospechar de los retrasos de Peter, decidió revisar personalmente a los cautivos. Su descubrimiento de la celda vacía de Fairchild y los esfuerzos de liberación en curso activaron una alarma inmediata que hizo que Banner y Cranwell corrieran al sótano. Lo que siguió fue una confrontación caótica en los estrechos pasillos del sótano con 17 cautivos debilitados a
atrapados entre sus liberadores y sus captores. Venir, armado con un revólver y respaldado por Cromwell y varios hombres contratados, parecía tener la ventaja de la posición y el poder de fuego. Pero en su ira y desesperación, Venir cometió un error táctico crucial. En lugar de recapturar sistemáticamente a los prisioneros que escapaban, se obsesionó personalmente con Fairchild, viendo el desafío del periodista como una ofensa personal que requería un castigo inmediato. Esta fijación le dio a Sarah y a varios de los cautivos más móviles la oportunidad de llegar a las escaleras del sótano y comenzar a subir a los pisos superiores del edificio. Su escape fue facilitado por Peter, quien se había posicionado en la parte superior de las escaleras y pudo proporcionar advertencias sobre los movimientos de los hombres de Venir en el piso principal. La confrontación alcanzó su clímax cuando Cromwell, persiguiendo a Sarah y a otros dos fugados, se encontró con un obstáculo inesperado. El reverendo Brooks, quien había llegado al teatro de la ópera acompañado de 3 oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania. La presencia del reverendo en la escena no formaba parte de ninguna operación de rescate planificada. Más bien, se había preocupado por la seguridad de Peter y había decidido verificar personalmente que la ayuda estuviera en camino. Los oficiales de la Policía Estatal eran un equipo avanzado que había llegado a Millsville más rápido de lo que cualquiera había esperado gracias a una conexión ferroviaria fortuita. La vista de oficiales de la ley legítimos en su teatro de la ópera sumió a Cromwell en pánico. Su primer instinto fue intentar mantener su autoridad como sheriff local, pero los oficiales estatales ya habían sido informados sobre la sospechosa corrupción de los funcionarios locales. En la confusión que siguió, con los cautivos, que los oficiales estatales comenzaban a ascender desde el sótano y los oficiales estatales tratando de ordenar quién era quién, Banner hizo su última jugada desesperada. En lugar de rendirse o intentar huir, se retiró a su oficina con Kellerman y se atrincheraron dentro. Su plan era destruir toda evidencia documental de su operación y luego pelear su salida del edificio. Lo que no se dieron cuenta fue que Fairchild ya había fotografiado las páginas más condenatorias del libro de contabilidad durante su infiltración anterior y que copias de esas fotografías estaban ocultas en un lugar conocido, solo por él y Sarah. El enfrentamiento en la oficina de Venir duró casi 3 horas. Durante este tiempo, llegaron más oficiales de la Policía Estatal junto con un representante de la oficina del Fiscal General de Pensilvania, quien había sido alertado por los contactos de Margaret Dalton en las fuerzas de seguridad federales. Fuera de la oficina atrancada, se estaba desarrollando una escena notable. 17 seres humanos que habían sido dados por muertos en los registros oficiales estaban siendo documentados, fotografiados e interrogados por las autoridades. Muchos estaban en tal mal estado físico que requerían atención médica inmediata, pero todos estaban vivos y la mayoría mantenía suficiente capacidad mental para proporcionar testimonio sobre su calvario. El avance en el enfrentamiento vino de una fuente inesperada. Jan Brenner, el gigante amable cuyo mente había sido tan dañada por años de abuso, de repente experimentó un momento de claridad cuando vio a Kellerman a través de la ventana de la oficina. La furia que estalló de este hombre normalmente pasivo fue aterradora en su intensidad. Usando su enorme fuerza, John comenzó a destruir sistemáticamente la barricada que Banner y Kellerman habían construido. Los pesados muebles que habrían detenido a hombres normales no representaron ningún obstáculo para alguien del tamaño y determinación de Jan. En minutos, había creado una abertura lo suficientemente grande para que los oficiales de la Policía Estatal pudieran entrar. La captura de Kellerman se logró sin violencia. El falso doctor había caído en un estado de agotamiento nervioso y no ofreció resistencia, pero Banner demostró ser más resistente. Cuando los oficiales entraron en su oficina, lo encontraron tranquilamente alimentando documentos en un pequeño fuego que había encendido en un cubo de basura metálico. Caballeros, dijo sin levantar la vista de su tarea, me temo que llegan demasiado tarde. Cualquier crimen que crean que pueden probar murió con estos papeles. Pero la confianza de Venir era equivocada. Incluso mientras destruía sus registros, Thomas Fairchild estaba trabajando con los investigadores para reconstruir la operación basándose en sus fotografías y el testimonio de los sobrevivientes. Más importante aún, el conocimiento detallado de Peter sobre las operaciones diarias proporcionó a los investigadores información que ningún registro escrito podría haber contenido. La detención del sheriff Cromwell resultó ser casi anticlimática.
Ante la abrumadora evidencia de su corrupción y el testimonio de varios testigos, inmediatamente intentó negociar un acuerdo de culpabilidad a cambio de información sobre la red más amplia de cómplices de Baneir. Pero tal vez el momento más importante de esa terrible noche ocurrió cuando Catherine Ali, cuya voz aún estaba dañada, pero su espíritu intacto, comenzó a cantar. Era un himno que su madre le había enseñado cuando era niña, y uno por uno, los otros sobrevivientes se unieron. Sus voces, débiles y dañadas, pero aún humanas, llenaron el teatro de la ópera con un sonido que era a la vez desgarrador y triunfante. Cuando amaneció en Millsville el 30 de octubre de 1891, el alcance completo de la operación Devenir comenzaba a tomar forma. Los 17 sobrevivientes representaban solo una fracción de las víctimas que habían pasado por sus manos a lo largo de los años. Los otros 26 individuos listados en su libro de contabilidad como descontinuados nunca tendrían la oportunidad de ver que se hiciera justicia. Los juicios que siguieron a la exposición de la operación Devenir se convirtieron en una sensación en toda Pensilvania y en los Estados Unidos. El caso representó una de las primeras grandes acusaciones de tráfico humano organizado en la historia legal de Estados Unidos, y los procedimientos fueron ampliamente cubiertos por periódicos de costa a costa. Cornelius Baneir fue finalmente condenado por 43 cargos de secuestro, 17 cargos de encarcelamiento ilegal y 26 cargos de asesinato. La evidencia en su contra fue abrumadora, combinando pruebas físicas, evidencia documental y el testimonio de sobrevivientes que habían encontrado el valor de hablar públicamente sobre su calvario. Su ejecución, llevada a cabo el 15 de marzo de 1893, atrajo protestas tanto a favor como en contra de la pena capital. Pero hubo poca simpatía pública por un hombre que había destruido sistemáticamente tantas vidas por lucro. El Dr. Heinrich Kellerman recibió una sentencia de cadena perpetua después de cooperar extensamente con los investigadores. Sus detalladas confesiones proporcionaron a las autoridades información que llevó a la detención de cómplices en 6 estados y la exposición de una red de corrupción que llegaba mucho más allá de Millsville. Tal vez lo más importante, los registros médicos de Kellerman permitieron a los investigadores comprender el alcance completo del daño psicológico y físico infligido a las víctimas, lo que les permitió proporcionar el tratamiento y apoyo adecuados. La cooperación del sheriff Josiah Cranwell con los fiscales le valió una sentencia reducida de 20 años de prisión, pero solo cumplió 7 años antes de morir de un ataque al corazón en 1899. Su testimonio detallado sobre la corrupción de los funcionarios locales llevó a la destitución de 3 jueces, 2 comisionados del condado y docenas de funcionarios menores en todo el oeste de Pensilvania. El destino de los 17 sobrevivientes varió dramáticamente. Algunos, como Sarah Henley, pudieron reconstruir sus vidas con el apoyo de sus familias y comunidades. Sarah misma se convirtió en defensora de las víctimas de la trata de personas y trabajó con agencias de aplicación de la ley para identificar y procesar operaciones similares. La recuperación de Jan Brenner fue más limitada. Los años de abuso psicológico le dejaron daño mental permanente, pero pudo vivir de forma independiente con el apoyo de su comunidad religiosa en Filadelfia. Nunca recuperó completamente su capacidad para hablar de manera coherente sobre sus experiencias, pero encontró paz trabajando como reparador y jardinero hasta su muerte en 1923. La voz de Catherine O'Malley nunca se recuperó completamente del daño sufrido durante su cautiverio, pero pudo regresar con su familia en Scranton y eventualmente se casó con un comerciante local que la esperó a pesar de creer que estaba muerta. Vivió tranquilamente hasta 1934, hablando raramente de sus experiencias, pero manteniendo correspondencia con otros sobrevivientes hasta el final de su vida. La cobertura del caso Devenir por parte de Thomas Fairchild consolidó su reputación como uno de los principales periodistas de investigación de Estados Unidos. Eventualmente se mudó a Nueva York y trabajó para varios periódicos importantes, pero nunca olvidó la lección que aprendió en Millsville sobre la importancia de dar voz a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. El papel de Margaret Dalton en la exposición de la operación la llevó a ser contratada por el Philadelphia Inquirer como su primera corresponsal femenina de investigación. Continuó trabajando estrechamente con Fairchild en casos de corrupción y trata de personas, y su asociación resultó en la exposición de varias otras operaciones criminales a lo largo de la década de 1890. El Teatro de la Ópera de Millsville fue demolido en 1892 y el sitio permaneció vacío durante décadas. En 1934, la ciudad erigió un pequeño jardín conmemorativo en el lugar con una placa que recordaba a los 17 sobrevivientes y a las 26
víctimas que no vivieron para ver la justicia cumplida. Pero quizás el impacto más duradero del caso Vandermeer fue su efecto sobre la aplicación de la ley y los procedimientos legales en Estados Unidos. El caso demostró la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales para investigar crímenes que cruzaran las fronteras jurisdiccionales. Más importante aún, destacó la vulnerabilidad de las poblaciones marginadas, inmigrantes, huérfanos y personas con discapacidades a la explotación y el abuso. La publicidad en torno al caso llevó al establecimiento de varias organizaciones de defensa y contribuyó a reformas en cómo se investigaban y documentaban los casos de personas desaparecidas. El caso también tuvo un impacto profundo en la regulación de los espectáculos itinerantes y circos. Nuevas leyes requerían que los intérpretes llevaran documentación que probara su participación voluntaria y se instituyeron inspecciones regulares para garantizar que los espectáculos no se utilizaban como una cubierta para actividades criminales. Sin embargo, incluso cuando se hizo justicia e implementaron reformas, quedaron preguntas inquietantes. El testimonio de Cranwell reveló que la operación Devenir formaba parte de una red mucho más grande de tráfico humano que se extendía por todo el este de Estados Unidos. Aunque muchos de sus cómplices fueron finalmente arrestados, otros simplemente desaparecieron, presumiblemente continuando con sus actividades en nuevos lugares con nuevas identidades. La investigación también reveló que varios de los individuos listados como descontinuados en el libro de contabilidad Devenir en realidad habían sido vendidos a otros operadores en lugar de ser asesinados. A pesar de los esfuerzos extensivos de las fuerzas del orden, la mayoría de estas personas nunca fueron encontradas y su destino final sigue siendo desconocido. Tal vez lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de que la operación Devenir había podido funcionar durante tanto tiempo precisamente porque explotaba los prejuicios sociales y la indiferencia hacia las poblaciones vulnerables. La facilidad con que se podían falsificar los certificados de defunción para personas con discapacidades, la disposición de los funcionarios a aceptar sobornos para mirar hacia otro lado y el apetito del público por el entretenimiento que deshumaniza a los intérpretes, todo contribuyó a crear un ambiente donde tales horrores pudieron florecer. Al final, el caso de Millsville sirve tanto como un testamento a la resiliencia humana como una advertencia sobre la capacidad del mal que existe cuando la codicia, los prejuicios y el poder se combinan en ausencia de responsabilidad y justicia. Las 17 personas que sobrevivieron al gabinete de maravillas Devenir vieron sus nombres oficialmente restaurados a los vivos, sus certificados de defunción anulados y sus historias preservadas para la historia. Pero en alguna parte de las sombras del pasado de América, ¿cuántas otras voces siguen silenciadas? ¿Cuántas otras víctimas de operaciones similares nunca encontraron su camino hacia la libertad? Este misterio nos muestra que los monstruos más horribles de la historia siempre han sido completamente humanos, impulsados por la codicia y habilitados por la corrupción y la indiferencia. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.